A través de la explicación de cómo funciona tu consciente, tu subconsciente y tu percepción del mundo, lo que pretendo es mostrarte que la vida que vives en realidad es consecuencia de tu programación subconsciente. Cambiarla es fácil si sabes cómo, y hacerlo lo que supone es cambiar tu vida. Cuando tú cambias, en tu vida todo cambia. Tenemos la tendencia de responsabilizar a los demás de la vida que tenemos. Cuando aceptes la implicación que tu subconsciente tiene en tu realidad, te será mucho más fácil aceptar que en realidad nosotros siempre somos el problema, aunque también siempre somos la solución. Aceptar esta verdad nos permite empezar a recuperar la capacidad de dirigir nuestra propia vida y recuperar nuestro poder personal, que es innato a todas las personas, aunque en su mayoría, la mayoría de las personas han renunciado a él. Siempre recuerda ante cualquier dificultad que tú siempre eres el problema y que tú siempre eres la solución. ¿De dónde vienen nuestras emociones, nuestros hábitos, nuestra forma de pensar, de hablar o de actuar? Pues mira, de manera muy resumida, funcionamos con dos mentes que operan de manera paralela, que operan a la vez, aunque tienen funciones y capacidades indudablemente muy distintas. Como ya sabrás, por un lado está nuestra mente consciente y por otro lado nuestra mente subconsciente. Nuestro consciente lo usamos cuando pensamos y ponemos la atención y la intención en hacer algo. Por ejemplo, cuando planificamos, organizamos o aprendemos algo nuevo. Pues bien, hemos visto lo que gestiona nuestro consciente. El subconsciente gestiona el resto. Gestiona todo aquello que escapa a tu control consciente, es decir, todo lo que haces de manera automática. Desde tus hábitos, pensamientos automáticos, lo que decimos sin pensar, nuestras emociones y todos esos procesos que realiza nuestro cuerpo, nuestro sistema de manera automática, como la presión cardíaca, como el ritmo cardíaco, como la regeneración celular, como nuestro sistema inmunológico y un larguísimo, etcétera. ¿Y cuánto tiempo estamos actuando en automático? Pues dicen los expertos que cerca del 95% de las cosas que hacemos en el día las hacemos en automático con nuestro subconsciente, el 95%. Como hemos comentado antes, vas conduciendo, vas pensando en tus cosas y todo ese proceso se realiza en automático. Te estás duchando y lo haces todo en automático mientras piensas en tus problemas y organizas el día. Llegas a casa, coges las llaves, abres la puerta, cierras la puerta, guardas las llaves y todo ese proceso realmente lo has hecho sin ser consciente de cómo lo hacías. Es importante que entiendas que el destino se decide conscientemente, pero el que lo hace posible es el subconsciente. Si no estás programada a nivel subconsciente para conseguir algo, no lo vas a conseguir nunca. Esa es la razón por la cual no consigues lo que quieres hacer o no dejas de hacer lo que quieres dejar de hacer. El responsable realmente de todo esto es tu programación subconsciente. Nuestra mente subconsciente es reactiva, es decir, reacciona ante los estímulos y en realidad no diferencia entre pasado, presente o futuro. No diferencia entre imaginado, recordado o vivido. Y esto lo has podido percibir con facilidad cuando recuerdas situaciones pasadas que están asociadas a determinadas emociones. Por ejemplo, situaciones que en tu vida han sido tristes. Cuando tú recuerdas esas situaciones, conectas con esa emoción. O igual, si imaginas situaciones futuras atemorizantes, conectas con ese miedo también, ¿no? Es decir, tu mente subconsciente no hace una diferencia entre recordado, imaginado o vivido. Quédate con esta regla de la mente porque es muy importante, porque nos va a permitir hacer cambios muy rápidos para reprogramar nuestro pasado y cambiar la emoción asociada a una experiencia, y nos va a permitir programar nuestro futuro para prepararnos ante una experiencia futura para tener unos recursos determinados o vivir esa experiencia ya preprogramada de una forma. Esto te lo enseñaré en futuros vídeos. ¿Con qué opera tu subconsciente? Pues mira, con cada experiencia que tienes, tu subconsciente instala información que le es sutil y la graba, la almacena en tu memoria. Luego en un futuro, cuando vives una experiencia similar, pues tu subconsciente reacciona de la misma manera. ¿Para qué? Para generar respuestas rápidas y automáticas. De manera muy resumida, tu subconsciente se compone de distintos elementos. Por un lado tenemos las creencias,
y por otro lado una serie de memorias limitantes como pueden ser los traumas o los bloqueos emocionales. Esas memorias limitantes que comentábamos vienen como consecuencia de la interpretación bien consciente o inconsciente que hicimos de una experiencia traumática o de una situación que no aceptamos. La interpretación de nuestras experiencias siempre las hacemos en base a nuestras creencias. ¿Qué son las creencias? Pues las creencias son certezas sobre el significado de algo, es lo que pensamos sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades, lo que pensamos de cómo son o cómo nos relacionamos con los demás y el mundo que nos rodea. La gran mayoría de nuestras creencias las hemos integrado en nuestro subconsciente antes de los 7 años de edad. Es importante tomar conciencia de esto para entender que una gran parte de lo que hacemos, sentimos y pensamos viene de esa época de nuestra vida. Las creencias se forman a través de ideas que aceptamos por experiencia ya sea vivida por nosotros mismos o por otros, por la transferencia de las propias creencias de la sociedad, de nuestros padres, nuestros formadores, de los medios de comunicación. Bueno, comentarte que nuestra mente es lingüística y eso quiere decir que nuestras creencias se expresan mediante frases y que además tienen su soporte sináptico, es decir, que cada creencia tiene una red neuronal en tu cerebro particular. Y cada vez que grabas una creencia, pues creas una nueva red neuronal en tu cerebro. Si crees que eres muy mayor para cambiar, déjame decirte que la neuroplasticidad implica que las conexiones neuronales se desarrollan en cualquier momento y edad. Base a lo que hacemos o dejamos de hacer, vamos generando nuevas conexiones y apagando otras, independientemente de nuestra edad. Además, no solo somos capaces de generar nuevas conexiones, sino como se ha demostrado recientemente, tenemos la capacidad de generar nuevas neuronas. Y ten en cuenta que cada vez que recuerdas, dices una creencia, se está reforzando esta red, existiendo más inercia, más facilidad para repetir esos patrones de manera automática. Es decir, cuanto más pienses en una idea, más fácil va a ser que se repita esa idea en tu cabeza. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Cuanto más las sentimos, más fácil es volver a sentirlas en el futuro, más facilidad hay para sentirlas en el futuro. Por esto es tremendamente importante que cuides tus pensamientos y lo que sientes, porque van a tender a repetirse. Cambia tus pensamientos y tus emociones e indudablemente cambiará tu vida. ¿Cómo funciona nuestra percepción y cómo afecta eso a la vida que tenemos? Te hablaré de ello más adelante en futuros vídeos con más detalle, pero deja que te adelante algunos conceptos básicos sobre la percepción. Pero antes recuerda que tu subconsciente es el que dirige tu vida y que una parte muy importante de la programación, de tu programación subconsciente, son tus creencias, porque van a ser determinantes en tu percepción. Nuestro subconsciente procesa la información que percibimos a través de los sentidos, no con nuestros sentidos, sino a través de nuestros sentidos. Realmente es nuestra mente la que percibe tu realidad, la que percibe nuestra realidad. La unidad mínima de medida para la información es el bit. El volumen de la información que procesa nuestro subconsciente es absolutamente brutal. Dicen los expertos que 11 millones de bits por cada segundo. La información más o menos viene a ser con unos 3 libros de tamaño medio por segundo. Lo que hace es procesar ese volumen, pero desecha la mayoría, de tal manera que solo percibimos unos 40 bits por segundo. Por poner un ejemplo de la proporción y para que te hagas más idea de ese sesgo, si la población mundial son 8.000 millones de personas, sería como si solo se quedara con 30.000 personas. La pregunta lógica a realizar sería: ¿qué usa nuestro subconsciente para elegir qué es lo que percibimos realmente? Pues lo que usa son nuestras creencias. Dicho de otra manera, solo percibimos lo que encaja con nuestras creencias. Insisto, solo percibimos lo que encaja con nuestras creencias. Esto lo hemos experimentado muchas veces. Por poner algún ejemplo, si me quiero quedar embarazada o ya lo estoy, pues de repente empiezo a ver embarazadas por todos los sitios, carritos de bebé y demás cosas asociadas. Lo mismo si quiero cambiar de coche y empiezo en el proceso de comparar, de ver marcas, modelos. Cuando ya más o menos tengo claro cuál es el coche que quiero, empiezo a verlo en todos los sitios, ¿no?
¿Es que antes no existía esta realidad? Pues claro que existía, pero simplemente nuestro subconsciente la desechaba, no lo percibíamos. Otro ejemplo de cómo afectan nuestras creencias en nuestra percepción es si pensamos en experiencias que hemos compartido pues, con varias personas. Hemos podido observar cómo las respuestas emocionales, cómo las reacciones que han tenido las personas, cómo el significado que le ha dado cada persona, pues es distinto. Podemos imaginar, por ejemplo, un partido de fútbol donde los aficionados de ambos equipos pues es como si hubieran visto partidos distintos. Eso nos lleva a entender que las circunstancias externas que vivimos no son ni positivas ni negativas, que son nuestras propias creencias las que le ponen ese significado. También debes tener en cuenta que tus estados emocionales condicionan también tu percepción. Por ejemplo, la noche puede ser más o menos atemorizante y mis sensaciones y percepciones pueden variar si esa noche he visto una película de miedo. O por ejemplo, si he tenido un mal día y estoy enfadado y alguien me hace una trastada, pues mientras conduzco en el coche, mi interpretación y mi reacción nunca van a ser la misma que si he tenido un buen día. Esto es evidente. Es muy importante que entiendas que si tu estado emocional es disfuncional, es fundamental estabilizarlo lo antes posible. ¿Para qué? Pues para dejar de generar más creencias limitantes y más memorias limitantes como bloqueos o traumas emocionales. Como te decía y como has podido comprobar, una vez implantada una creencia en nuestro subconsciente, nuestra mente deja de tener en cuenta o distorsiona las experiencias que no encajan con esa creencia. Muchas personas piensan que las creencias son ciertas para todo el mundo y esperan que además los demás las compartan y se empeñan en imponer las suyas propias, sin entender de alguna manera que en el mundo hay tantas verdades como personas. Cada uno tiene su propio mapa mental y su propia verdad, y además su propia percepción, como hemos visto antes, ¿no? De la forma en la que percibe su realidad. Recuerda que interpretas la realidad y valoras lo que es bueno o lo que es malo a través de tus creencias, y también que percibes una muy pequeña parte de la realidad, una muy pequeña parte de la realidad. Y que esa pequeña parte de la realidad que percibes es en base a tus creencias, lo que tus creencias te permiten percibir. De ahí que de alguna manera existan tantas realidades como personas. Cuando añades creencias, además, lo que estás haciendo es ampliando tu mapa mental y ampliando entonces tu percepción. Permites pasar más realidad. Recuerda, tus creencias no están hechas de realidades, más bien es tu realidad la que está hecha de tus creencias. Cambia tus creencias y cambiará tu vida. Por otro lado, dado que no percibes nada que no encaje con tus creencias, una buena forma de conocerte a ti misma es mirar afuera. Es la famosa ley del espejo que seguramente habrás oído hablar de ella. Mira, ten en cuenta que todo lo que te molesta, todo lo que te hace daño, no es otra cosa que tu propia programación subconsciente, que es la que está interpretando lo que está pasando. Cambia esa programación y dejarás de sufrir. Cámbiala y conseguirás eso que quieres conseguir y que no consigues. El cambio de mentalidad más importante es entender que la clave está en cambiar tu propia programación subconsciente. Pues justamente es esta la que realmente te está limitando y la que realmente te está provocando ese dolor emocional. Déjame decirte que evidentemente esos cambios internos pues deben ir dirigidos a convertirte en la persona capaz de cambiar tu sentir y tener la confianza y todos esos recursos internos que queden desbloqueados para que puedas tomar acción. Eso te permitirá cambiar eso que te disgusta en tu vida o conseguir eso que quieres manifestar en tu vida. Mira, tenemos la tendencia a intentar cambiar a los demás o a exigir a los demás que satisfagan nuestras necesidades, cuando el problema realmente, como te decía, está dentro de nosotros. Nosotros podemos cambiar para dirigir nuestra vida en la dirección que deseemos. ¿Cómo opera nuestro subconsciente y cuál es el camino más eficaz para cambiar nuestra programación subconsciente? Mira, deja que te explique que nuestro consciente funciona a velocidad de procesamiento de 40 hercios, de 40 ciclos por segundo.
El inconsciente a 20 millones de ciclos. Eso quiere decir que opera 500.000 veces más rápido. Con la mente consciente podemos hacer, en el mejor de los casos, pues unas 3 cosas a la vez. Imagina los millones de operaciones que hace nuestro subconsciente por segundo para poder controlar todo lo que tiene que controlar. Nuestro consciente es bastante limitado. Operar con él, ya sabes que requiere esfuerzo, mientras que la mente subconsciente todo se desarrolla en automático y no requiere ningún tipo de esfuerzo por nuestra parte. Mira, algunas personas creen que son muy mayores que para cambiar o simplemente piensan que yo soy así, no puedo cambiar. Debemos hacernos conscientes de que estamos continuamente cambiando nuestra programación subconsciente. Con cada pensamiento que tenemos se produce un efecto y algún cambio en nuestra programación subconsciente. Si lo piensas, es evidente que tu mapa mental no es el mismo que hace 10 años, no piensas igual. El problema es que muchos de esos cambios que has tenido han escapado a tu control y a tu decisión consciente. Se han producido pues, de una manera espontánea, simplemente por el hecho de vivir. Ten en cuenta que nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestras acciones modifican nuestro mapa mental. Se van añadiendo, eliminando, se refuerzan creencias, se generan y se eliminan memorias limitantes. Ten en cuenta que es importante que entiendas que nuestra programación subconsciente está en continuo cambio. La cuestión es si ese cambio lo está haciendo en la dirección que realmente quieres vivir tu vida. Para modificar nuestra programación de manera dirigida, entiendo que hay 2 abordajes. Uno de ellos es el que utiliza, por ejemplo, la psicología tradicional y algunas disciplinas de crecimiento personal y consciencial, en el que se basan en cambiar hábitos y conductas que a través de la repetición logren integrar nuevas creencias en nuestro subconsciente. Evidentemente este abordaje es eficaz, pero sí que es cierto que requiere de un gran esfuerzo, de un gran compromiso y una fuerte determinación por parte de la persona. Por otro lado, afortunadamente, la ciencia y la experimentación nos ha proporcionado técnicas de reprogramación directa del subconsciente y con estas el cambio es mucho más rápido y no requiere de ese esfuerzo consciente y sostenido o constante, ¿no? Además, permiten cambios sin tener que pasar por experiencias dolorosas. Yo creo que con toda esta información es fácil concluir que el abordaje más eficaz es el de la reprogramación directa de nuestro subconsciente. Y así es como lo hacemos en la escuela Senise. Si aún no lo has hecho, puedes experimentarlo si te animas a que trabajemos algún objetivo que quieras alcanzar, cualquier cosa que quieras cambiar en tu vida. Por otro lado, si te animas a formar parte de nuestra comunidad, te iré aportando herramientas básicas de transformación que puedas aplicar en ti mismo día a día y, entre otras, te aportaré procesos de interiorización de creencias que permiten el grabado de creencias de una manera muy eficaz y muy rápida y que te permitirán tener una vida pues, de más plenitud. Si así lo sientes y lo deseas, contacta con la Escuela Senise y estaremos encantados de apoyarte y ayudarte en lo que necesites. Hasta siempre.